Mientras el gigantesco imperio asirio se expandía como un incendio, alterando el equilibrio de fuerzas y amenazando la estabilidad de toda la región, surge una voz inolvidable. Isaías, un visionario cuyo legado trasciende las eras, emerge en este escenario de incertidumbre, ofreciendo un faro de luz a través de sus profecías y mensajes. Su libro, un tesoro que atraviesa el tiempo, está lleno de visiones, advertencias y profecías que aún resuenan en nuestros días. En el corazón de esta época tumultuosa, en el siglo VIII a.C., se encuentra el pequeño pero resiliente reino de Judá, gobernado por el rey Ezequías, que se destaca no solo como un gobernante, sino también como un pilar de resistencia frente a una tormenta de amenazas externas. Con gigantes geopolíticos como Siria y Egipto manipulando los hilos del poder, pequeños estados como Judá se encuentran en una posición delicada, luchando no solo por la supervivencia, sino también por mantener su identidad. En este escenario de incertidumbre y riesgos inminentes, Dios convoca a Isaías para ser su mensajero, aquel que transmite su palabra tanto al monarca como al pueblo de Judá. Isaías se destaca no solo por sus poderosas profecías, sino también por su capacidad para comunicar mensajes simbólicos que tienen un profundo impacto. Su objetivo: revitalizar la fe del pueblo en Dios y reforzar su adhesión a sus preceptos. Pero lo que realmente destaca es un gesto notable de Isaías. Él camina por las calles completamente desnudo durante 3 largos años. Una acción que genera curiosidad y desafía nuestra comprensión, llevándonos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué motivó a este profeta a exponerse de manera tan extrema? Los versículos del 2 al 4 del capítulo 20 de Isaías ofrecen una visión cautivadora de la mentalidad de un profeta decidido a transmitir el mensaje divino a cualquier costo. Ahora, vamos a adentrarnos en la propia profecía, donde Dios instruye a Isaías de forma sorprendente, dejándonos asombrados no solo por la naturaleza dramática del mandato, sino también por los profundos significados simbólicos. Dios instruye a Isaías a realizar un acto extraordinario: caminar descalzo y desnudo durante 3 largos años. Pero esto trasciende la mera excentricidad superficial de un profeta. De hecho, es un símbolo poderoso que Dios emplea a través de Isaías para comunicarse con el pueblo de Judá. Pero ¿cuál era la necesidad de que Isaías llevara a cabo una acción tan extrema? ¿Cuál era el motivo subyacente a esta demostración tan dramática? La respuesta reside en el propósito divino detrás de esta profecía. La desnudez y el acto de caminar descalzo de Isaías servían como una advertencia profética de lo que estaba por venir. Representaban una señal clara y una revelación del destino reservado para Egipto, Etiopía y Siria. En aquel entonces, Siria estaba ascendiendo como una potencia dominante, mientras que las naciones más pequeñas enfrentaban amenazas crecientes. El impacto del gesto de Isaías resonaría como un recordatorio constante de esta advertencia divina. Cada mirada dirigida hacia él sería un vívido recordatorio del mensaje de Dios y del destino que esperaba a aquellos que se aliaban con Egipto y Etiopía contra Siria, según narrado a lo largo de las páginas de la historia bíblica. Es impresionante cómo a menudo vemos las profecías de Dios cumpliéndose, incluso si inicialmente pueden sorprendernos o parecer inesperadas. El mensaje transmitido a través de la acción simbólica de Isaías no es una excepción a este patrón. Según lo registrado en las Escrituras Sagradas y en los registros históricos de la época, durante el reinado de Sennacherib, Asiria lanzó una invasión brutal sobre Egipto y Etiopía. Esta ofensiva se caracterizó por una devastación sin precedentes, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento. Personas fueron arrancadas de sus tierras, despojadas de todo, incluso de su dignidad, siendo conducidas descalzas y con sus cuerpos expuestos, en un acto cruel de deshumanidad y humillación.
Este evento caótico causó gran angustia en las comunidades afectadas, dejando memorias profundas en la mente colectiva. La conexión entre esta calamidad y el gesto simbólico de Isaías, caminando descalzo y desnudo, seguramente no escaparía a la percepción del pueblo de Judá. Pero ¿cuál era la relevancia de esta narrativa para la comunidad de Judá? Al reflexionar sobre los eventos anteriores, es fundamental comprender el impacto y el significado de esta historia. Para los ciudadanos de Judá, la imagen de Isaías caminando descalzo y la posterior realización de su profecía se convertirían en recuerdos vivos del poder indiscutible de Dios y de su compromiso con su pueblo, así como de las consecuencias devastadoras de desviarse de los caminos divinos. Estos eventos atravesarían las eras, dejando una marca duradera en la conciencia colectiva de la comunidad de Judá, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la lealtad a Dios y de las consecuencias inevitables de la desobediencia. Al analizar esta narrativa siglos más tarde, en un contexto moderno y completamente diferente, nos damos cuenta de que las lecciones esenciales aún resuenan desde la experiencia del pueblo de Judá. A pesar de los cambios a lo largo del tiempo, nos enfrentamos a la magnitud del poder divino y las consecuencias de ignorar sus instrucciones. Sin embargo, esta historia trasciende simples reflexiones del pasado. Nos insta a reflexionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para difundir el mensaje divino por el mundo. Así como Isaías, somos convocados a mantener nuestra devoción a Dios, incluso si esto nos lleva a situaciones incómodas. Cuando leemos sobre Isaías caminando desnudo y descalzo por las calles, durante 3 años consecutivos, es natural que surjan cuestionamientos sobre la autenticidad de este relato. El pasaje en Isaías capítulo 20 versículo 2 puede generar dudas, y la interpretación sobre si Isaías realmente caminó desnudo es objeto de debate entre los estudiosos bíblicos. Algunos estudiosos afirman que Isaías no habría caminado completamente desnudo por las calles, sino que habría usado una prenda íntima o una especie de tanga, mientras que otros sostienen la interpretación literal de que él estaba totalmente desnudo. Esta cuestión sigue siendo objeto de debate y no hay un consenso definitivo al respecto. Independientemente de la interpretación específica, el acto de Isaías desnudarse se considera simbólico y cargado de significado, representando la humillación y sumisión ante la voluntad de Dios, además de ser un mensaje profético para el pueblo de Israel. Sin embargo, el desenlace del viaje de Isaías no sigue un patrón común. Un destino trágico aguardaba a este valiente profeta. Según antiguas tradiciones y relatos posteriores, principalmente encontrados en fuentes no bíblicas, como textos apócrifos y tradiciones orales, su muerte fue aún más impactante y, de cierta manera, perturbadora. Aunque Isaías dejó un legado significativo, el desenlace de su vida permanece oscuro e incierto. Isaías, demostrando valentía al desafiar a las autoridades establecidas, impulsado por su devoción inquebrantable a Dios, a menudo entraba en conflicto con los líderes de su época. Él criticaba vigorosamente las acciones de los reyes, denunciando injusticias y apelando a la intervención divina. Esta postura desafiante, según la tradición judía, eventualmente chocó con el rey Manasés, cuyas creencias y prácticas religiosas eran opuestas a las del profeta. Manasés abandonó la fe en Dios, desviándose de las tradiciones de sus predecesores y participando en prácticas oscuras, incluida la adoración a entidades malignas. Según los relatos, durante la persecución liderada por el rey Manasés, Isaías buscó refugio en el interior de un cedro. Sin embargo, incluso escondido, las puntas de sus vestiduras traicionaron su ubicación, exponiéndolo al rey. Como resultado, el monarca ordenó que el cedro fuera dividido por la mitad, lo que llevó a la trágica muerte de Isaías. A pesar de la ausencia de evidencia directa en la Biblia que confirme esta historia, se muestra coherente al considerar la tensión entre los reyes y los profetas, además del contenido desafiante de los mensajes proféticos. Además,
La posible referencia al martirio de Isaías en Hebreos 11:37 añade una capa intrigante a esta narrativa. En este versículo se menciona que algunos fueron apedreados, cerrados por la mitad, tentados y muertos a espada, lo que sugiere la probabilidad del destino final de Isaías. En el texto apócrifo de la ascensión de Isaías, se presenta un relato más detallado sobre la muerte del profeta. Según este escrito, falsos profetas se burlaron de Isaías mientras soportaba el terrible tormento de ser cerrado por la mitad. Sorprendentemente, Isaías permaneció imperturbable, sin mostrar dolor a través de lágrimas o gritos. Bajo la guía del Espíritu Santo, perseveró en proclamar su mensaje hasta su último aliento. La forma precisa en que Isaías encontró su fin sigue siendo un misterio, pero es innegable el impacto profundo que su vida y trabajo dejaron. Su legado resuena como un testimonio inspirador de coraje y dedicación a la verdad y la justicia. La narrativa de Isaías nos lleva a reflexionar sobre el costo de la lealtad a Dios, incluso frente a los desafíos más difíciles que podamos enfrentar. A pesar de que su jornada posiblemente haya terminado en tragedia, el impacto de su voz y su mensaje continúa resonando de manera poderosa, trascendiendo más allá de su paso por este mundo. Su historia nos inspira a buscar la misma convicción y valentía en nuestras propias jornadas, fortaleciendo nuestra resolución para mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad y la justicia, sin importar los desafíos que enfrentemos. Que Dios nos bendiga con la misma firmeza y fe que guiaron a Isaías en su jornada. Que podamos encontrar fortaleza en su presencia e inspiración en sus palabras. Que la luz de su verdad ilumine nuestro camino, guiándonos a través de las adversidades de la vida. Y que podamos compartir esa luz con todos a nuestro alrededor, llevándolos más cerca de Él. Ahora nos gustaría escuchar su perspectiva. ¿Alguna vez ha imaginado estar en el lugar de Isaías? ¿Cómo reaccionaría ante desafíos tan extraordinarios? Queremos conocer su opinión. ¿Ya conocía estos fascinantes detalles sobre la vida y la muerte del profeta Isaías? Comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga.